Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto volverlos a ver aquí en estos comentarios de salud. Y el día de hoy tenemos a un buen amigo que él es psicólogo clínico y tiene una maestría en neuropsicología por la Universidad Complutense de Madrid. Él trabaja de manera muy cercana conmigo y con otros colaboradores de una unidad de neurodesarrollo que tenemos en el Hospital Español. Y le doy la bienvenida al maestro Gabriel Perea, ¿sí? Que nos va a ayudar a trabajar, a desglosar lo que sucede con el niño que tiene bajo rendimiento académico. Entonces, quisiera yo empezar sencillamente diciéndoles que el bajo rendimiento escolar es una condición que sucede en todo el mundo y la frecuencia de este bajo rendimiento escolar, que significa que el niño no puede alcanzar los estándares habituales del desarrollo académico en la escuela, pues es un problema que sucede entre el 10% de la población en escuelas públicas de los Estados Unidos y hasta el 20% de las escuelas en la India. En México, por ejemplo, no tenemos un estimado de qué tan frecuente es este proceso. Sin embargo, sí les quiero decir que es una causa muy frecuente de referencia de los maestros de escuela hacia los servicios de psicología, hacia los servicios de neurología pediátrica. Y en este caso, Gabriel, junto con el grupo de neurólogos, trabaja en conjunto para llegar primero a un diagnóstico y después a un tratamiento oportuno. Entonces, después de darte la bienvenida, Gabriel, sí, platícame, el bajo rendimiento escolar, ¿qué tanto representa de la práctica clínica que tú haces en la práctica con los pacientes? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Garza. Es un placer estar aquí con usted y además platicar de este tema tan importante. Yo creo, forma parte del día a día, por supuesto. Representa un 50% del motivo de consulta y de toda la población que atendemos. Pueden ser problemas escolares que se presenten por diferentes causas y algunos de ellos además coexisten con otros problemas. De acuerdo, o sea, a veces el problema del bajo rendimiento escolar puede ser un problema sencillo, único, sí, o puede estar involucrado dentro de una problemática mayor. Así es. Muy bien. Pensemos en el caso cotidiano. Es un niño previamente sano que llega a la escuela, está en primer año de primaria y nos dicen los maestros, oye, lleva un rendimiento por abajo del promedio de los niños, le está costando mucho integrar la lectura y la escritura, le está provocando muchas dificultades el que pueda aprenderse los números, el niño le provoca frustración, no poder hacer lo que hacen los demás. Y en esas condiciones el maestro preocupado va con la mamá y le dice, oye, estamos viendo esta situación con tu hijo y quisiéramos que tener un diagnóstico de por qué tu hijo no tiene este mismo rendimiento que tienen los otros. Y entonces el maestro y la madre acuerdan, o junto con su pediatra, que va a ir a una clínica como la de nosotros, donde nos dedicamos a problemas del desarrollo infantil, y en ese momento llega directamente a ti y te dicen, tiene problemas de desarrollo. ¿Qué propone usted, maestro, para poder abordar las causas más comunes de esto? Bien, pues el primer paso antes de iniciar una intervención terapéutica o una intervención pedagógica es evaluar, es conocer las causas y además hasta dónde el problema se extiende. Por ejemplo, es muy común que llegan porque tienen problemas para aprender a leer. Pero detrás de ese problema tal vez se encuentran antecedentes de que no habló bien, de que el desarrollo del lenguaje estuvo comprometido. Entonces,
En ocasiones la sugerencia a nivel de terapia es no solamente trabajar con la lectura, sino trabajar el lenguaje. Muy Sí. bien, entonces, uno de los puntos que tendríamos que estudiar en ese niño sería la historia del desarrollo, 100%, sí. para poder definir si esto es algo que sucedió recientemente o si hay una historia previa de Así es. alteraciones del desarrollo que ahora traen como desenlace un problema de aprendizaje. Así es. ¿Qué otros datos son importantes en la historia, además de este proceso de desarrollo? Bueno, actualmente todavía es relevante los años que estuvo escolarizado durante la pandemia. ¿Por qué? Porque hay 2 años clave para el aprendizaje de la lectoescritura. Es Kinder 3 y primero de primaria. Cuando actualmente vemos a algunos niños y niñas con problemas para aprender a leer y escribir o problemas de lectoescritura y matemáticas, nos fijamos muy bien en ese dato porque sabemos que la escolarización, si bien se dio en tiempo, no se dio en forma. Y entonces puede ser un indicador no de un trastorno del aprendizaje, pero sí de un problema ambiental que afectó su aprendizaje. Muy bien. El día de hoy es una coincidencia, pero me traen a un chico que tiene fallas de aprendizaje y por una situación que yo tengo 35 años de práctica, resulta que la mamá fue mi paciente. Y entonces lo primero que hice fue ir a revisar el expediente de la mamá y la mamá había padecido dislexia y la mamá había padecido trastorno de atención. Y entonces la pregunta sería, ¿qué tan importante es la historia de la familia? ¿Qué tan importante es la historia del embarazo de ese niño? Sí, sabemos que hay una vulnerabilidad genética para los trastornos del aprendizaje y ese dato, por ejemplo, es fundamental. Actualmente estamos en un punto de transición, según lo estamos entendiendo, porque las nuevas generaciones de papás algunos de ellos ya vienen con evaluaciones. Entonces ellos ya saben, oye, yo tuve tal cosa. En generaciones anteriores solo te decían, mira, yo sé que me costó mucho trabajo la escuela, puede ser que tuviera algo, pero se queda en el puede ser. Pero sí es un dato muy importante porque va a sumar vulnerabilidad. Muy bien. Para el público, en el caso de la historia perinatal, a mí me tocó trabajar y ser pionero en parte de los programas de seguimiento pediátrico y teníamos programas de vigilancia para los niños que habían nacido prematuros. Y una constante de los niños que habían nacido prematuros era que tenían problemas en el desarrollo del aprendizaje. Algunos de ellos eran diagnosticados con problemas de coordinación motora y se les dificultaba la escritura, otros se les dificultaba la lectura, los procesos de atención, las velocidades de ejecución. Sí. ¿Qué me puedes decir de esos factores? La prematuridad, por ejemplo, ¿es un factor de riesgo para tener problemas de aprendizaje? Sí, condiciona sobre todo el desarrollo adecuado de algo que llamamos prerequisitos del aprendizaje. Por ejemplo, la coordinación motora, el desarrollo de algunas habilidades que llamamos metalingüísticas, que tienen que ver con poder analizar la lengua, los sonidos propios de la lengua, y los niños prematuros tienen una probabilidad más alta de presentar un desfase en el desarrollo de esos prerequisitos. Por eso es que siempre pues tratamos de seguirlos, sobre todo en estas transiciones clave, por ejemplo, Kinder 3, primero de primaria, que son años clave para el aprendizaje. Sí. Muy bien. Entonces, algunos factores del embarazo, como puede ser restricción del crecimiento, complicaciones al nacer, prematuridad, son fenómenos que pueden afectar el desarrollo y afectan estos prerequisitos del aprendizaje. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los niños que tienen enfermedades crónicas? Por ejemplo, asma, por Sí. ejemplo, enfermedades cardiológicas. ¿Qué sucede con ese grupo de niños?
¿también son considerados niños de riesgo? Sí, hay algunos estudios muy enfocados en población infantil con epilepsia que hemos identificado tienen problemas de aprendizaje, de rendimiento académico. Pero algunos estudios han mostrado que parte de esas dificultades tienen que ver con el ausentismo escolar provocado por la enfermedad. Y eso puede ser generalizable a otras enfermedades en los niños que tienen como consecuencia ausentismo escolar. Se refiere al paciente con asma, por ejemplo, Sí. paciente con enfermedad reumática y otros más. Así es. A ver, entonces déjame recapitular. Sí. Si hablamos así en global y estamos empezando a hablar de las causas o de los fenómenos asociados al bajo rendimiento escolar, tenemos por ahí ya varios grupos. Número uno podrían ser el niño enfermo crónicamente, que está identificado con una enfermedad, que puede ser asma, cáncer, reumatismo, etcétera. Tenemos factores de riesgo perinatales, como pueden ser prematuridad, bajo peso al nacer y otros problemas que afectan el desarrollo. Tenemos por ahí factores genéticos, Sí. como pueden ser la historia de trastornos del desarrollo o del aprendizaje en los padres o en los hermanos, ¿sí? Y por otro lado, pues los problemas sociales, Sí. que estamos hablando de pobreza, marginación, violencia y una serie de drogadicciones y demás que pueden afectar el núcleo familiar de ese niño. Claro, el ambiente es clave, no solamente porque a veces está ahí el origen de algunos problemas, pero también el ambiente puede exacerbar los problemas que tienen otro origen. Un aspecto también importante es el sistema escolar, cuando los niños tienen cambios muy frecuentes del sistema escolar o a veces cambios de residencia de un país a otro, y eso también es un factor que hay que tomar en cuenta desde el ambiente. Sí. Muy bien. Para el público, entonces, estos factores que hemos nombrado, enfermedades crónicas, problemas al nacimiento, problemas de medio ambiente, y yo voy a agregar enfermedades psiquiátricas que también, como pueden ser depresión, ansiedad, obsesiones y demás. Pero todas ellas, si vemos las referencias científicas en muchos países, probablemente todas estas juntas pues no van más allá del 25%. Ajá. Quiere decir que el 75% de los niños ni están enfermos, ni tienen problemas crónicos, ni tienen problemas sociales, ni tienen problemas de otro tipo, y más bien llegan porque verdaderamente, al ser un niño previamente sano, no puede llevar el ritmo escolar. Sí. Es ese niño que no tiene esos factores de riesgo es el que domina, es el frecuente. Sí. Ese niño que ya le hicimos una historia, que ya lo revisó el pediatra y que no tiene historia de ninguna enfermedad, ¿cómo se estudia? Vamos a pensar que ese niño ya llegó contigo y yo te lo mando y te digo, necesitamos hacer una evaluación psicopedagógica o neuropsicológica. ¿Sí? ¿Qué pruebas le aplicas? ¿Cuál es la lógica de las pruebas? Bien, pues detrás de una actividad como la lectura o la escritura, hay muchas funciones mentales involucradas. Por eso es que no podemos adquirir la lectura a cierta edad, sino que tenemos que desarrollar precisamente esas funciones o procesos cognitivos para que después podamos adquirir la lectura. Entonces, en la evaluación tenemos que explorar el desarrollo de esas otras funciones, por ejemplo, lenguaje, memoria, atención, la inteligencia global, las habilidades de razonamiento y, por supuesto, ya las funciones o los procesos específicos, lectura, escritura y matemáticas. Vamos empezando a desglosarlo. Ajá. Yo en general siempre veo que se empieza con una prueba de inteligencia. Sí. ¿Sí? Y la más común, cuando menos la que yo reconozco como la más frecuente, es la prueba de Wechsler. Sí. ¿Qué se mide en la prueba de inteligencia? ¿Por qué es una de las pruebas obligadas
en todo niño que tiene bajo rendimiento escolar y que vamos a abordar las causas. Bien, esta prueba, esta escala, es una de las más utilizadas en todo el mundo y lo que hace es explorar el desarrollo global de la inteligencia a través de diferentes conjuntos. Esos conjuntos aportan o nos dicen, bueno, mira, esto aporta la inteligencia o tiene este peso, esto tiene este peso, pero en general lo que estamos viendo es la capacidad para poder analizar información y sintetizar información. Serían como los dos grandes procesos, el pensamiento inductivo y deductivo. Ahora, si hablamos de inteligencia, sí. ¿Cuáles son los márgenes de la normalidad para los niños? El rango esperado es entre 90 y 109. Estamos hablando de niveles promedio. Sí, exacto. ¿Pero cuál es el rango normal? El rango, ese sería el rango normal. Cualquier habilidad que cae entre 90 y 109, ahí. Eso es lo habitual. Eso es lo habitual. ¿De acuerdo? Sí. Pero yo no puedo decir que alguien está enfermo porque tiene 80. Claro, no. Ok, entonces el margen. ¿Cuál sería? Bueno, abajo antes de llamarle retraso o antes de llamarle genialidad. Hay dos números clave, 70, 130. Ok. Sí. Entonces quiere decir que los valores comunes en la población andan entre 70 y 130. Exacto. Pero la gran mayoría, estamos hablando de cerca del 78-80%, andan entre 90 y 110. Sí. Ok, entonces eso debe de quedar claro. Sí. Ahora, ¿cuál sería el perfil de un chico que tiene 78 y que está dentro de los márgenes, sin embargo está abajo de los promedios? Exactamente. Está en una zona en donde debemos considerar la presencia de dificultades significativas, pero no son globales al punto de llamarse discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Sí. Y ese punto es un reto para las escuelas, bueno, y para todos en general. Entonces, niño que tiene valores de inteligencia en una prueba normatizada de buena calidad hecha por un profesional y que está por abajo de 80, entre 80 y 70, tenemos que pensar que esa puede ser la causa del bajo rendimiento escolar. Así es, sí. Y estamos hablando de que eso podría representar al menos que 1 de cada 10 niños que tiene bajo rendimiento. Sí, más o menos en cuanto a bajo rendimiento se calcula que es entre el 10 y el 15% que pueden tener problemas de aprendizaje por diferentes causas. Muy bien. Ahora, el otro gran grupo, porque entonces ya nos queda como el 70%, es lo que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. Y ya vamos a terminar el tiempo, así es que yo quisiera nada más que me nombraras cuáles son los trastornos del neurodesarrollo más comunes. Y damos pie para que vengas en otra plática. Claro. Y que platiquemos exclusivamente en una segunda parte de los trastornos del neurodesarrollo infantil. Sí, pues el más común es el trastorno por déficit de atención, que por cierto es el que coexiste más con el trastorno de la lectura o la dislexia. Después vemos los trastornos del lenguaje, el trastorno del espectro autista y dentro de los trastornos del aprendizaje reconocemos 3, que es la dislexia, el problema para leer, la disgrafía, que sería el trastorno para la escritura, y la discalculia, que hay muchísimos niños y niñas con discalculia, pero está infradiagnosticado. Ese es un gran tema, sí. Muy bien. Pues, amigos, les hemos dado una introducción de cuál es el problema del bajo rendimiento escolar y ahora les pido que esperemos una segunda parte para que hablemos de las causas de trastorno del desarrollo, que son las causas más comunes de bajo rendimiento escolar. Pero eso lo vamos a hacer en un segundo capítulo y hoy quiero agradecerle muchísimo el esfuerzo de haber venido al maestro Gabriel Perea, rogándole que regrese para que hagamos una segunda parte. Encantado. Muchas gracias a todos y gracias por estar en estos comentarios de salud. Les saluda Saúl Garza.